Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes, muy bienvenidos tras una semana de descanso de reseñas de libros en la radio de la Universidad de Salamanca, en el programa Todos los libros un libro. Se reanuda de nuevo este programa y damos la bienvenida, como siempre, a su hacedor, a su director, Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, Bueno, sí, un par de cosas te preliminares. echamos Una que es te eso. menos la semana pasada, Alberto. Claro, esa es el primer comentario previo que quiero hacer. Claro, por circunstancias, yo estoy muy saturado de trabajo. Hay veces que no soy capaz de abarcarlo todo y por tanto no hubo más remedio que no salir al aire la semana pasada. Eso por un lado. Por otro lado, ya me quiero disculpar también porque tengo justo debajo de mi casa, que es desde donde estoy hablando, una obra en la calle molestísima, de tal manera que quizá nuestros oyentes puedan ver, bueno, pues los comentarios habituales con un fondo sonoro más bien incómodo, ¿no? Que no es la primera Y vez que pasa, Alberto. Yo creo que esto daría incluso para tener una conversación sobre las obras en Salamanca sí. y en qué sitios se repiten las obras en Salamanca y en cuáles no se producen nunca. En el caso concreto de mi casa es que, bueno, antes lo asociaba a las campañas electorales. Cuando había campañas electorales había obra. Ahora ya no, ahora da igual. Los sitios que ha habido obra hace 10 días vuelven a repetirse. Yo no sé si es que se hacen mal las cosas. Bueno, en fin, no sé, no vamos a entrar ahí porque las hipótesis son muchas y algunas, desde mi punto de vista, muy delirantes. Pero bueno, en Eso se lo cualquier caso dejamos para estamos aquí. Agatha Christie, ¿no? Sí, en cualquier caso digo, estamos aquí presentando libros una vez más y bueno, espero que quienes nos sigan sean capaces de disculpar pues eso, la posible molestia. No sé si se percibirá a través de la radio o a través del vídeo de YouTube ese sonido incómodo, molesto de fondo. Y bueno, estamos aquí en un día muy particular. Hace un par de días, el lunes, se cumplieron 3 años como todo el mundo sabe, porque lo ha recogido los medios de comunicación, Ujú. obviamente, de la invasión de Ucrania por las tropas de Putin, ¿no? Y como, bueno, el mundo no ya la invasión en particular, que también, claro, como no, ¿quién puede permanecer ajeno a ello, ¿no? Sino, bueno, ese mundo de la Europa central y todas las vicisitudes que se vivieron durante el último siglo e incluso antes en esa zona, siempre me han interesado mucho. Pues bueno, la presencia de Ucrania en los programas, en todos los libros un libro, es constante desde antes de la invasión, pero forzosamente, claro, después de la ocupación en estos 3 últimos años. Este es el cuarto en el que voy a dedicar en estas fechas un programa especial a Ucrania, ¿no? En Ujú. total, a pocos días de comenzar la invasión, en el propio 2022, yo ya dediqué un programa a libros que, bueno, estaban situados, su acción en cuanto se trataba de novelas, si eran ensayos, pues se centraban en esa región. Y luego ya también en 2023, 2024 y ahora en 2025 de nuevo, vamos con esa excusa. Especialmente de actualidad, no solamente por la fecha, ¿no? Sino por la fecha, por el aniversario, ¿no? Ujú. Sino porque, bueno, como también saben nuestros oyentes en este momento, pues la presencia, la alargada sombra de Putin que siempre ha estado, pero también ahora de Trump, La de que Trump. parece que están, no sé, repartiéndose, El mundo, se están el repartiendo el mundo. mundo. Mm. El mundo y el futuro también de Europa, por razones no necesariamente siempre benéficas, ¿no? Parece que ahí las tierras raras, estos minerales que alberga el subsuelo de Ucrania, pueden estar detrás de los pactos entre dos déspotas realmente, ¿no? Que parece que se van a repartir el país sin tener en cuenta las circunstancias de los propios interesados, la opinión del propio presidente, aunque sea controvertido, del propio presidente del país. Bueno, en cualquier caso, vamos a lo nuestro, que son los libros, y bueno, creo que han sido cerca Bueno, de y con 15. el deseo de seguir conversando, hablando, o que nos sigas presentando libros sobre Ucrania, sobre literatura ucraniana, pero que pronto pueda ser sin guerra, ¿no? Claro, sin guerra y con una paz que Hablar sea de digna, ¿no? literatura sin más y sin menos, pero Claro. sin esa guerra como telón de fondo.
Sin guerra, claro, porque son muchos muertos, hay diferentes cifras. Hay quien maneja una cifra de entre 50 y 80.000 muertos ucranianos, solo ucranianos, mucho más numerosas las de Rusia Mm, en esta guerra, ¿no? Eso es intolerable, claro. Pero también sería intolerable desde mi punto de vista, y no quiero adentrarme más en esto, una paz conseguida a cualquier precio, ¿no? Que parece que es en este momento lo que se está poniendo encima de la mesa. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, vamos a los libros. mm, Ah, y hoy traigo un libro duro, muy interesante, muy atractivo, no sé si atractivo es la palabra, es una obra espléndida, como digo, el término es interesante, interesa por muchísimos motivos, mm. pero muy cruda, insoportable en algunos momentos casi, en su aspereza, y que, bueno, que espero que sirva, bueno, pues, para recordar un poco a un país que, bueno, pasado, sabes cómo son los medios de comunicación en general, ¿no? Que en cuanto desaparece del primer plano de la actualidad algo y ese algo desaparece, el suceso, el acontecimiento, las circunstancias desaparecen porque hay otro que inmediatamente lo sustituye en Mm, este frenesí de actualidad a la que nos condenan. Pues bueno, nos condena el ritmo en realidad de la vida y también, bueno, las portadas de los periódicos, de los noticiarios. Esperemos que este libro, la presencia de este libro en todos los libros un libro y con la modestia de las dimensiones de nuestro programa sirva también para avivar en quienes nos sigan el recuerdo de la situación que se está viviendo ahora todavía en Ucrania, ¿no? ujú. Jonathan Little y Antoine d'Agata, Un lugar inconveniente, con traducción del francés de Robert Juan Cantabella y editado por editorial Galaxia Gutenberg hace unos meses, en el año 2024. Ujú. Creo que es después del verano de 2024. Un libro con dos autores, por tanto. Bueno, en realidad es un escritor y un fotógrafo. Ajá, ajá. D'Agata es un fotógrafo. Eh, Ahora, el libro tiene una centena, más o menos, sí, un centenar más o menos de fotografías. Ahora contaremos cuál es la lógica que guía, que inspira el relato. Mm, Eh, eh, Primero voy a presentar al autor, a Jonathan Little, al escritor, digo, ujú, porque, bueno, escritor franco-norteamericano que nació en Nueva York, pero de familia judía, con origen lituano. Su familia emigró a Estados Unidos pronto en la vida de Jonathan Little, ¿no? Tan pronto que nació allí, ¿no? Eh, Ya conocido en todos los libros un libro porque ha aparecido un par de veces, la primera, digamos, originaria. Él saltó a la fama controvertida en el año 2006, publicó una novela monumental en todos los sentidos, Las Benévolas, fue un bestseller mundial que yo comenté aquí primero en 2014 y luego cuando la invasión de 2022 lo volví a traer como recordatorio, ¿no? Es una novela centrada en los acontecimientos terribles de la Segunda Guerra Mundial vividos por Ucrania. Relata esa novela, la recuerdo rapidísimamente. Está publicada en RBA, en traducción de María Teresa Gallego Urrutia, la historia de Maximilian Aue, un alto oficial nazi, que ya mayor, casi anciano, director en Francia de una fábrica, casado y con hijos, recuerda de manera amarga y descarnada su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, en donde había ocupado cargos de responsabilidad en el ejército alemán y que estuvo presente en todos los momentos y los lugares decisivos del conflicto bélico. En particular, él formó parte de los Einsatzgruppen, los comandos de exterminio en Ucrania y en Crimea, y la novela va sobre eso. Se mueve en dos planos, un plano objetivo, que es la descripción documentada, propia de un texto de historia realmente, del panorama en el frente y en la retaguardia, en los pueblos asediados, en los cuarteles generales del nazismo, en la guerra, en esas etapas, en esa zona además del centro de Europa, en particular de Ucrania, y luego otra dimensión más subjetiva, más literaria, que narra la peripecia de este personaje intelectual, la peripecia vital, sus luchas internas, su biografía muy conflictiva. Es una novela espléndida, muy controvertida, por razones que ahora no vienen a cuento. Quien esté interesado en ella y una información un poco más amplia, aparte de lo que se puede encontrar en Internet, que seguro que son muchas cosas, en el blog de Todos los Libros, un libro está mi reseña de ese momento, ¿no?
Little además le interesa porque tiene una muy amplia trayectoria, aparte de como escritor, una amplia trayectoria como colaborador de asociaciones humanitarias. Con actividad ha estado presente desde esa dimensión de su personalidad en los Balcanes, en Chechenia, en Afganistán, en el Congo y en Rusia, es decir, en lugares muy teñidos por los conflictos bélicos, ¿no? Y vuelve a Ucrania casi 20 años después de la publicación de Las Benévolas con Un lugar inconveniente, que es, como digo, un libro estremecedor, muy duro, de lectura muy complicada. En algunos momentos casi podríamos decir que el lector tiene que dejar de leer en algunos pasajes y reposar, digamos, porque se hace insoportable en algunos casos, pero que a la vez es bueno, muy recomendable, porque para conocer el pasado y también el presente de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en Ucrania, ¿no? Es un Como digo, libro documental, por tanto, documental, bueno, podrías. es una mezcla de reportaje periodístico extenso, con dosis muy documentada, con muchas referencias, muchos datos. Esa vertiente documental está también presente, lógicamente tiene su correlato más evidente en las fotos que se incorporan de la zona. Ahora contaré exactamente en qué consiste. Por ejemplo, esta es muy significativa, esta foto de edificios destruidos después de los diferentes bombardeos. Fotos también bueno, de personas, de víctimas, fotos hechas también en algunos casos con algunas técnicas que permiten recoger los rastros del calor. Entonces, por ejemplo, esta en concreto es de una huida de ciudadanos creo que de Kiev hacia el metro después de Ujú. una alarma. Una fotografía muy Y especial, Alberto, sí, casi, bueno, es un casi fotógrafo, no realista, ¿no? O sea, muy bueno, trabajada, muy tiene. experimentada, ¿no? Claro, hay una parte muy técnica, pero hay otra parte, o sea, con un juego técnico, pero hay otra parte que es, bueno, documental, solo que con unos enfoques, un tipo de Ujú, planos, una ujú. selección de los objetos de la fotografía muy particulares, ¿no? Bueno, no quiero dramatizar demasiado, me surge al azar y la voy a poner. Hay también, por ejemplo, de una autopsia, Ujú, un cadáver en una morgue, ¿no? ujú, Eh, de manera que el libro, claro, no es un libro solamente hecho con texto, sino tiene esta dimensión complementaria muy rica, muy dura, como digo, muy trágica, muy dramática. Está hecho en colaboración o con la ayuda, más exactamente, del Babin Yar Centro de Memoria del Holocausto. Es un centro bueno, de la memoria del Holocausto, de Babin Yar, que es el lugar nuclear sobre el que gira gran parte del libro y que ahora comentaré, ¿no? Eh, el desencadenante de la historia se produce, al parecer, por descripción, narración del propio autor, en 1990, cuando un muy joven Jonathan Little, entonces con solo 23 años, conoció por motivos profesionales la respuesta que un escritor, Maurice Blanchot, había dado a una propuesta de colaboración en una revista universitaria norteamericana que se le había hecho para participar en un número monográfico sobre la literatura y la cuestión ética. Al parecer, el intelectual francés rechazó la invitación con una expresión que transcribe Jonathan Little en el libro, ¿no? Otra vez, me dije. No es que pretenda haber agotado un tema inagotable, al contrario, tengo la certeza de que ese tema vuelve a mí porque es intratable. Entonces, esto está en las primeras líneas de Un lugar inconveniente y Little recupera esta información y la asocia a su propia experiencia. Porque de la misma manera que, bueno, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etcétera, era para Blanchot un tema intratable, que una y otra vez volvía a él. Esto mismo ocurre con Ucrania y con Babin Yar, que ahora desvelaré exactamente qué es exactamente ese Babin Yar, un tema intratable que vuelve a mí. En el año bastante después, 2021, un amigo le pide a Little que escriba sobre Babin Yar. Y le dice, ¿por qué no escribes algo sobre este lugar emblemático de Ucrania, ¿no? Y él contesta, parafraseando a Blanchot, otra vez, no, otra vez no. Eh,
el amigo persuasivo le insiste, oye, tú trabajas con cosas de esa zona, con Chernóbil, y Babin Yar es lo mismo, es una zona de exclusión, es una zona de alienación, términos que se repiten. Y bueno, Little apostilla. Casualmente, Antoine d'Ágata estaba en Kiev y le plantea, ¿y si lo hacemos juntos? En mitad de la confusión, siempre es mejor tener compañía, dice. Y efectivamente, este es el desencadenante, de manera que se van ambos a Ucrania, a Kiev, por cierto, un inciso, en una opción que a mi juicio es razonable. Little confiesa que mantiene la grafía ucraniana de todos los términos que aparecen en su libro. Por tanto, Kiev es Kiev y no Kiev, Babin Yar es Babin Yar y no Babi Yar, que es como normalmente se le conoce, Volodymyr es Volodymyr, no Vladimir. Hay una cuestión que yo tampoco entendí muy bien, pero a lo mejor no sé si se sigue manteniendo. El traductor elige Belarus en frente de Bielorrusia, ¿no? Que yo creo que en este caso sí que se convendría haber mantenido, en todo el mundo es conocida el país como Bielorrusia, ¿no? Hubiera debido mantener Bielorrusia. Belarus, al menos la primera vez, induce a una cierta confusión, ¿no? Y Bielorrusia es muy importante en relación con Ucrania, es el país limítrofe, todavía muy claramente bajo la órbita soviética, y es un enemigo a las puertas, ¿no? Un enemigo en la frontera realmente, ¿no? Entonces, bueno, ambos, vamos a llamarlos creadores, artistas, vuelven a Ucrania. Ambos habían tenido viajes anteriores por otros motivos. Jonathan Little para la redacción de novelas anteriores. Y bueno, viajan para inventariar los restos del pasado, hablar con algunos de los escasos supervivientes de los sucesos ocurridos en Babin Yar, con vecinos actuales, con autoridades locales, con investigadores, con responsables de museos, con encargados de instituciones, con un intento de reconstruir la memoria de ese emplazamiento y de los crímenes allí atroces realmente allí producidos, ¿no? Dice Little al principio, porque a fin de cuentas todo esto no es más que una historia de recuerdos más o menos verdaderos, más o menos desagradables, más o menos olvidados, dando ya una pauta de cuál es el tono y la intención y el propósito del libro. Desvelo lo que es Babin Yar. Yo ya hablé de este barranco. Yar en ucraniano es barranco. Este barranco he hablado muchas veces porque ha salido aquí y ha sido el centro de varios libros que yo he presentado en todos los libros un libro. Las benévolas, entre otros, ¿no? Babin Yar va a ser el primero de los dos lugares inconvenientes del libro. Es en realidad el desencadenante, es el lugar inconveniente en singular al que se refiere el libro. Pero luego va a haber otro. Es un barranco situado en su momento a las afueras de Kiev. Hoy en parte está urbanizado y está integrado ya en el centro de la ciudad, en el que entre los días 29 y 30 de septiembre de 1941, entre el 29 y el 30, subrayo las fechas, fueron asesinados a sangre fría y de manera despiadada 33.771 judíos, en un cómputo, bueno, típico del ordenancismo meticuloso Alemán. de los responsables de los comandos nazis, ¿no? En total, no solo ya en esos días, sino en los meses en los que las tropas de Hitler ocuparon en la zona, la cifra de fusilados llega a los 100.000 personas, ¿no? Little, como digo, ya había relatado en Las Benévolas de un modo detallado, muy minucioso, desasosegante, perturbador, este momento espeluznante de la historia de Ucrania, de Europa y en realidad de la humanidad entera, ¿no? Dice en un lugar inconveniente, la masacre en sí ya la describí en otra parte. Aquí no volveré sobre ella. Y efectivamente esa es la idea, ¿no? En esa afirmación además uno cree ver ya el eco, que en el propio Little, el eco del espanto que produce el solo rememorar aquella situación. No, él deja atrás la descripción de la masacre, que ya la había hecho, y lo que hacen es, visitar el lugar. ¿Cómo es el lugar en la actualidad, ¿no? En abril de 2021 es, como digo, la visita, la primera visita expresa al lugar, porque él, como digo, también había estado ya antes, ¿no? Y se encuentran ambos un emplazamiento anodino, sin interés, un paraje urbano sin ninguna relevancia, tan insustancial que en realidad se plantean dejarlo, ni siquiera iniciar el proyecto. Y entonces, bueno, hay en las primeras páginas, sí, un inventario. Hace un inventario de lo que se encuentra allí. Dos parques, un bosque, monumentos, un río subterráneo, 3 iglesias, una prisión psiquiátrica, 2 cementerios, las oficinas de la televisión. Nada significativo. Recuerda en el libro otras 2 visitas de otros 2 escritores. John Steinbeck estuvo allí,
Ujú. en 1947, y en Ucrania, en Kiev, y ni menciona Babin Yar. Y fíjate que estamos hablando de 1947, poco tiempo después de las masacres. Y Elie Wiesel, que fue bueno, superviviente de un campo nazi y premio Nobel de la Paz en su momento, que visitó en el año 65 el lugar, se lamenta en sus escritos de entonces que los guías turísticos se muestran reticentes a ver el lugar porque dicen no vale la pena el viaje, no hay nada que ver. Entonces, bueno, en realidad el barranco y todo lo que lo rodea se mantiene oculto. Los visitantes de una época o de otra constatan que hay como una especie como de fingimiento general sobre la normalidad de esa zona. Todo parece conspirar eh, en torno al silencio o a la ocultación, ¿no? Que el pasado no aflore, un lugar invisible, parece que su secreto queda disimulado, ese secreto de horror, de espanto, queda disimulado por una apariencia de normalidad, de un espacio urbano normal y corriente sin especial relevancia, ¿no? Un no lugar, como se menciona también en la obra, ¿no? En realidad, en Ucrania hay centenares de lugares similares. Hay un investigador ucraniano que ha identificado 140 lugares de matanzas masivas solo de gitanos en Ucrania, ¿no? Yo hablé aquí también hace unos años y quizá nuestros oyentes recuerden el libro porque es magnífico y también es dramático, La Fosa, un libro de Wendy Lower que habla de eso precisamente, una fosa, un barranco en donde son exterminadas diferentes familias de un pueblo, en Mariupol, ¿no? Bueno, Little y D'Agata se dan cuenta de la inconveniencia del lugar. A nadie parece gustarle que se hable de ese lugar. Y bueno, esa molestia o esa inconveniencia, esa incluso tarea sutilmente disuasoria de las personas con las que hablan los visitantes, refuerzan en ellos justo la idea contraria. Le voy a decir, bueno, si hay alguien que nos está diciendo que no vengamos, quizá lo que hay que hacer es venir. Lo que hay que hacer es quedarse. Lo que hay que hacer es recorrer, inventariar, fotografiar, describir, día a día, estación tras estación, a veces solos, a veces juntos. Y ese es el propósito, ¿no? Es verdad que está todo muy oculto porque el paso del tiempo, la normalización que digo de la zona, porque ya está reconfigurado el espacio urbano, insisto, esto era un barranco en las muy a las afueras de la ciudad, ahora está en pleno centro de la ciudad. Uh, la opacidad de las autoridades, este silencio, quizá culpable, ahora saldremos de dudas, de la comunidad, los intereses políticos de todo signo, por grupos de todo signo, pues, insisto, despiertan el interés, lo acentúan, ya existía el interés, y bueno, se lanzan a su proyecto de investigación. Mi espíritu, dice Little, se debatía entre la contemplación del barranco del presente y el vano intento de imaginar el barranco del pasado, los hombres y las mujeres, los gritos, los disparos, los cuerpos blancos, la sangre, el olor. Me hallaba en el fondo de un yar, un barranco ucraniano, y lo real, lo banal, constituía una pantalla aún más impenetrable al pensamiento que todos los esfuerzos de unos y otros por borrar ese lugar tan inconveniente, dando ya explicación del porqué del título. De manera que se presentan provistos de mapas con planos de la ciudad, tantos actuales como de la época, y exploran la zona. Se aventuran y entonces nos da cuenta de esa exploración. Nos dan cuenta escrita, pero también a través de fotografías. Insisto, fotografías no convencionales, no esperables, no consabidas, no solamente como sugerías antes, desde el punto de vista de la técnica, que en algunos casos es digamos, experimental, sino también de la selección de imágenes que se escogen, del enfoque, del modo en el que se articulan los planos en la fotografía. Entonces, bueno, supuestamente nos muestran la normalidad. Cruzan rotondas, ven pasar los tranvías, caminan por avenidas, se aventuran en un pequeño bosquecillo, en parques. Encuentran, claro, tiendas, un gimnasio, un garaje, los kioscos de bebidas, entrevistan a unos y a otros, al director de un psiquiátrico que está ubicado ahora en el lugar, dejan al lado edificios de apartamentos, dependencias administrativas, la icónica torre de televisión. La torre de televisión fue bombardeada ahora, en los bombardeos iniciales del año 2022, ¿no? Hay obras de construcción, hay inmuebles abandonados, repletos de basura, de jeringuillas, hay fotos de estos espacios
espacios de botellas vacías, con chicos más o menos desarraigados, jóvenes, escuchando música atronante, con, insisto, restos de drogas. Hacen incluso los visitantes una expedición subterránea por unas tuberías que cruzan la zona, tuberías asfixiantes. El relato de ese recorrido por las tuberías es agobiante realmente, ¿no? Van haciendo un repertorio de monumentos, porque hay monumentos de todo tipo en la zona, pero monumentos por supuesto judíos, pero también monumentos soviéticos muy sesgados ideológicamente, que obvian, por ejemplo, a lo judío, simplemente hablan de las víctimas del fascismo y en cambio se olvidan de los judíos, porque claro, como sabes, también el estalinismo fue un gran perseguidor de judíos en la época, ¿no? Hay un monumento que el Little tilda de surrealista, ¿no? A la gloria de Olena Telija y sus compañeros de la ONU. La ONU es la Organización de Nacionalistas Ucranianos, luego hablaremos de ellos, que eran furibundos militantes pronazis. Y sorprende, claro, le sorprende a cualquier visitante medianamente informado encontrarse allí un monumento de este calibre, en honor, en gloria de alguien que en definitiva fue también causante de esos dramáticos acontecimientos, ¿no? Bueno, monumentos privados, de asociaciones, una amplia variedad de asociaciones, de iglesias, de fundaciones, de gobiernos diferentes, ¿no? Y bueno, a partir de ese presente actual, Little empieza a evocar, va evocando las huellas imperceptibles realmente, o solo perceptibles para el que de verdad conozca muy bien todo lo que está buscando, del horror, de los disparos, de los golpes, de los gritos y de la muerte, ¿no? Y en esa descripción, en esto lo que podríamos llamar una primera parte del libro, de repente, inopinadamente, sin que nadie lo espere, mientras va transcribiendo a diario sus notas de las visitas y va avanzando en la redacción del libro y nos da cuenta de ello, las noticias alertan de la presencia rusa en la frontera con Ucrania. Primero 100.000 soldados, luego 135.000, luego ya son 150.000. Los tanques del Kremlin hacen maniobras en Bielorrusia. Los barcos de guerra supuestamente también hacen maniobras en Sebastopol, en Crimea, que está ocupada por Putin desde 2014. Y por fin, el 24 de febrero de 2022, se produce la invasión. Una invasión con la ofensiva a la postre fallida sobre la capital. Y cuando ya en marzo, pocos días después, las tropas rusas se retiran de ese avance sobre la capital, porque ha habido una resistencia inesperada en principio por Putin, pero muy resuelta, ¿no? de la población ucraniana, de la población de Kiev, una defensa, se retiran. Y cuando se retiran y se concentran en donde ahora es el núcleo central todavía de los combates, ¿no? En Kharkov, en el Donbass, los soldados ucranianos que empiezan a recuperar las aldeas liberadas descubren, espantados, y con ellos la prensa y la opinión pública mundial, el rastro que los rusos habían dejado a su paso, ¿no? Entonces, bueno, imágenes que todos tenemos presentes, ¿no? Sí. Centenares de cadáveres de civiles esparcidos por las calles, por los patios de los edificios, por los jardines de las casas, cadáveres abandonados en los caminos rurales, tirados en los arcenes de las autopistas, con las ciudades pequeñas y las aldeas en ruinas, con fosas comunes que aparecen en cualquier pueblo, y los sobrevivientes relatando torturas, violaciones sistemáticas, ejecuciones sumarias, fusilamientos indiscriminados, ¿no? Y escribe Little: el conflicto cambió de significado. Ya no se trataba de un ejército imperial atroz y sin escrúpulos, sino de una horda de criminales, de violadores y de asesinos sádicos, ¿no? El emblema de esto es un pueblo que estuvo en todos los medios de comunicación en esos días, que es Bucha, me imagino que pronuncio correctamente, ¿no? Un suburbio pequeño de Kiev, a apenas 25 kilómetros de la capital, una idílica ciudad residencial rodeada de bosques y con un gran lago artificial, que se acaba convirtiendo en un símbolo universal del horror, ¿no? Las imágenes de los cadáveres, de los ciudadanos comunes paralizados en escenas, digamos, de su cotidianidad, bajo las marquesinas de los autobuses, los ancianos caídos con sus bicicletas, las mujeres con las bolsas de la compra, los cadáveres de todos ellos. Todo esto ocupó las páginas de los periódicos y las portadas de los telediarios, ¿no?
Little, que con la ocupación de febrero del 22 había salido de Ucrania unas semanas, vuelve en mayo, en este caso ya con el encargo y los medios de Le Monde, para ir a Bucha, a esa zona liberada, para hacer una crónica, un reportaje. Y bueno, como nos dice también en el libro, queríamos ver las cosas con nuestros propios ojos. Y lo que encuentran, con sus propios ojos, escombros, desolación, tristeza, una persona que regresa para reconstruir un poco, otra que aparece para recuperar lo que pueda, tanques rusos carbonizados y oxidados, aquí un cadáver, allí un soldado muerto también, que se había arrastrado para morir en un gallinero, ¿no? Y ahora, y esto es lo en donde empieza a tener consistencia todas las dos historias, Babin Yar y Bucha confluyen, superpuestas realmente las respectivas monstruosidades, la de Hitler del 41 y la de Putin en 2022, ¿no? De manera que, y ambos lugares asemejándose en su inconveniencia. Son lugares inconvenientes, no merece, no, nadie quiere mostrar esto. Eh, y entonces la investigación se abre a un segundo frente. Una investigación más difusa, más imprecisa, en el caso de Babin Yar, por el mucho tiempo transcurrido, por los pocos testimonios directos, hay alguno estremecedor, de víctimas, de supervivientes, por dificultad de reconocimiento topográfico de los lugares, porque hoy han cambiado totalmente, aunque hoy se empiezan a facilitar por la tecnología, y más fácilmente esa investigación, más fácilmente asequible, también más atroz, más factible en ese sentido, desde un punto de vista también más estremecedor, más espeluznante, la de Bucha, porque está todo presente, hay muchísimos testigos, hay muchísimos supervivientes, y por tanto el libro se abre aquí a una dimensión bueno, descripción de los escenarios de los crímenes, entrevistas a los protagonistas, a las víctimas de las atrocidades, a los supervivientes de los suplicios y de los padecimientos que los ocupantes, brutales, realmente sádicos, infligieron a la población, ¿no? Entonces, bueno, los dos tercios primeros del libro se mueven en este recorrido de escritor y fotógrafo por Bucha fundamentalmente y aledaños, dando cuenta con precisión documental, una especie de crónica periodística objetiva, muy escrupulosa, de la brutalidad, del espanto, de las calles devastadas, las casas derruidas, y no solamente lo externo, ¿no? Los sótanos, los restos de munición, de armamento, de tanques, etcétera, sino también lo íntimo, ¿no? El dolor, la tristeza, el desamparo, la amargura, el desvalimiento, también el odio y el ansia de venganza de sus gentes, ¿no? Entonces, bueno, van guiados, seguían por un plano de la zona que publicó el New York Times en el momento, en la época, cuando salió lo de Bucha, y sigue un itinerario que marca las zonas con mayor concentración. Hay una calle muy conocida, yo la recuerdo de las crónicas que leía en su momento, la calle Jablonska, que es esta que ha aparecido en todos los telediarios del mundo con los cadáveres, ¿no? Y todo eso es una cosa tan minuciosa que van describiendo el número de la calle, la ubicación exacta de los edificios, y ahí van, bueno, una descripción de todo, las casas desventradas, las habitaciones revueltas, los armarios, los cajones saqueados, las tiendas completamente asoladas, los saqueos masivos, los ordenadores, los televisores, las bicicletas, los electrodomésticos que se llevaron a Bielorrusia en camiones del ejército. Es curioso también, una dimensión que uno no piensa, ¿no? Pero que es muy interesante, además es muy evocadora y dice muchas cosas acerca de lo que pasa allí, ¿no? Hace un análisis de ciertos episodios desde la lógica de, diríamos, el resentimiento de clase. Llama la atención por testimonios, incluso se han captado conversaciones telefónicas entre los rusos ocupantes, saqueadores y sus familias, ¿no? Entonces hay ese testimonio muy, muy nítido, ¿no? Cómo los invasores telefonean a sus madres o a sus esposas, deslumbrados por la riqueza ucraniana. Entonces hay comentarios telefónicos que es, tienen agua caliente en las casas, baños de cerámica. Por ejemplo, fíjate qué cosa tan trivial, pero a la vez tan significativa. Abre una nevera, ¿no? En una de las casas ocupadas y dice el soldado ruso, Nutella, no se privan de nada. O, por ejemplo, hay una conversación entre un soldado y su novia que dice, que exclama, ¿no? ¿Qué televisión quieres? Le pregunta a su novia. ¿LG o Samsung? Y la mujer le dice, ¿traerás también una aspiradora?
Y él contesta, sí, ya la tengo embalada. Una dimensión que, claro, Sí, uno lee sobre el como los nazismo. botines de guerra, ¿no? Botines de guerra. Claro, botines de guerra, ¿no? Uno lee sobre el nazismo y efectivamente ve que también hubo mucho de esto, ¿no? Pero bueno, llama un poco la atención esta idea del ciudadano ruso medio, con un tipo de vida mucho más precaria, al que le parece sorprendente un signo de riqueza, la Nutella, ¿no? Incluso hay una pintada hecha por las fuerzas ocupantes en una pared muy, muy evocadora, ¿no? Induce a la reflexión. ¿Quién os ha dado permiso para vivir tan bien? De manera que hay una especie como de venganza ya totalmente atroz, ¿no? No hay una razón política, no hay una razón ideológica que tampoco justificaría, evidentemente, el exterminio, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, en Bueno, ese siempre la recorrido, guerra apela a los peores sentimientos de las personas, ¿no? Para claro, ponernos una cosa en guerra siempre hay esa apelación a lo peor que tenemos como seres muy humanos. primario, ¿no? Algo muy, muy, muy elemental. Tú tienes mucho, te lo voy... La venganza, Ahora te porque vas a enterar. supuestamente tú vives muy bien. Entonces, bueno, el recorrido es dantesco y nunca mejor utilizado el término, ¿no? Eh, vemos, vemos literalmente en fotos, ¿no? Habitaciones destrozadas, con los muebles rotos, con restos de casquillos de bala, de armamento, de residuos orgánicos, de ropas. Hay fotos y descripción de los siniestros pogreb. Los pogreb son trasteros subterráneos, sótanos, que fueron testigos mudos del espanto, ¿no? Con restos, vemos en las fotos restos de preservativos usados, botellas de alcohol vacías, prendas de ropa desgarradas, collares de bisutería barata, evidentemente arrancados de sus víctimas, de las mujeres, ¿no? En algún caso se ve un cadáver abusanado de una mujer muerta. Y luego eso, lo más convencional, las avenidas atascadas por esqueletos de vehículos de combate, de tanques rusos destruidos. La sombra, como digo, de repente de una persona que busca alimento, una mujer que va con una caja de cartón bajo el brazo, un perro solitario, estampas que acentúan todavía mucho más la sensación de desolación y de tristeza. También se nos narran por doquier cuerpos en descomposición, cadáveres putrefactos. Aquí el relato se hace muy difícilmente soportable, ¿no? Hay una sucesión de episodios porque se narran torturas por parte de supervivientes de una barbarie y de una inhumanidad indescriptible, ¿no? Y no se olvida además que hay un correlato fotográfico que, aunque es discreto, sin embargo es muy duro, ¿no? Entonces, bueno, anécdotas duras, ¿no? El chico que cuando se van los ocupantes, se retiran los ocupantes, se iza una bandera, sube a un tejado e hizo una bandera ucraniana para recuperar la posesión. Bueno, pero en cuanto lo ven desde lejos, los rusos vuelven para torturarlo de una manera salvaje, ¿no? Con una agonía que dura horas, ¿no? Las madres bueno, relatan el suplicio de sus hijas en los sótanos, ¿no? Las mujeres que se pintan las caras con betún, se dibujan arrugas, intentan ocultar el cabello para evitar, y esto va a ocurrir Las también dentro violaciones, ¿no? Que de también son evitar. frecuentes. Claro, ¿no? Bueno, y luego hay cosas, por ejemplo, hay un caso de un hombre al que torturan, le van disparando gradualmente en un brazo, en otro brazo, en una pierna, en otra pierna, y leo, ahorro lo más duro. Al final le dispararon una última bala en el vientre y lo echaron a un lado para dejarlo morir. Luego se sentaron a comer y a beber, y esto es lo importante. Vaya, hoy toca ensalada con mayonesa, deliciosa. Bueno, esto es todavía más significativo del horror, ¿no? Porque además revela, a mi juicio, lo que creo que es la voluntad de Little, ¿no? Little no subraya el carácter monstruoso de los protagonistas. Yo creo que es una tesis perceptible en el libro entero, ¿no? Lo que subraya es su humanidad, su normalidad. Ujú. No hay un comportamiento patológico, no hay una malignidad demoníaca. Son seres humanos capaces de infligir violencia, de asesinar, de violar, con absoluta normalidad, sin cuestionar sus acciones. Ni siquiera con una voluntad de decir voy a castigar al enemigo, este es el que defiende ideas distintas a las mías. Sin sentimiento alguno, en ningún sentido, ni de culpa, sin empatía, de ningún tipo. Es decir, una visión de la especie humana, a mi juicio,
todavía más inquietante y más perturbadora que la que proporcionaría la otra visión. Bueno, sí, monstruos que existen y que, por tanto, operan como monstruos. No, normalidad absoluta, y dentro de esa normalidad, qué rico el sándwich con mayonesa inmediatamente después de haber pasado horas torturando a un prisionero, ¿no? Fíjate que lo horrible, o lo espeluznante, lo es de tal manera que muchos de los interlocutores de Jonathan Littles se niegan en algún momento, dicen, estamos hartos ya de esto, no queremos más, una especie, lo interpretan y en cierto modo se puede entender también como una especie de regodeo del periodista, porque han sufrido, y utilizo el verbo adrede, sufrido decenas de entrevistas de periodistas y reporteros del mundo entero, que evidentemente tienen una finalidad, parece evidente, ¿no? Una voluntad noble de transmitir, que es lo que cuenta el propio Little, ¿no? De transmitir el horror para que no se vuelva a repetir, pero que en definitiva, en cierta medida, presupone también una especie de morbo, ¿no? De morbo que vende en Occidente este tipo de circunstancias, ¿no? Él dice en un momento determinado que él también estaba harto. En un momento determinado estas historias me tenían harto, pero que la gente tenía que saber lo que había pasado aquí, y explicita una y otra vez por qué se queda. Dice en otro momento, podría detenerme aquí, cuando empieza a describir el horror, pero no me detendré aquí. Vosotros me diréis, podría seguir hasta el infinito, pero tampoco voy a seguir hasta el infinito, solo voy a abrir un poco el foco. Y efectivamente es lo que hace, abre el foco en todos los sentidos, literario y fotográfico, para mostrar el horror que estamos viviendo, que se está viviendo todavía en estos momentos en el centro de Europa, a poca distancia de nuestro país, ¿no? Hay además otra dimensión muy interesante, quizá la menos cruenta, la más reflexiva, la más racional, que es muy interesante. Es que en este momento hay infinidad, y Little lo maneja, de informes, de artículos, de documentales, de carácter oficial, porque claro, está habiendo mucha investigación oficial para obtener evidencias bueno, de la comisión evidente de crímenes de guerra. Entonces, bueno, a diferencia del caso de Babin Yar, aquí sí que tenemos muchísima información. Hay una película también, hay un vídeo que se puede ver en YouTube, yo he visto alguno patrocinado, producido por New York Times, vídeos recogidos por cámaras de vigilancia del pueblo, con vídeos también de móviles, de vecinos, etcétera. Por cierto, hay algún vídeo de un móvil terrible porque el vecino desde su casa está grabando con un móvil las fechorías de los ocupantes, y los ocupantes lo detectan y se van a acabar cebando con él, ¿no? Hay también registros sonoros, como hemos dicho, escuchas telefónicas de soldados rusos en conversaciones con familiares que llevan a cabo los servicios de inteligencia ucranianos, ¿no? Y que además son muy significativas. Esta parte racional, digamos, del libro es muy interesante, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, en esas conversaciones se ve cómo hay una voluntad explícita, expresa de Rusia de no tomar prisioneros, ¿no? De dispararles directamente, de acabar. Esas son las órdenes, hay una conversación. Esas son las órdenes. No nos importa si son civiles o no. Matadlos a todos, ¿no? Por tanto, se trata de un sistema, de una violencia estratégica, no solamente para matar a enemigos, sino también sembrar el pánico, generar desánimo, etcétera, en unos y otros, ¿no? Entonces, el último tercio de la obra, reaparece Babin Yar, vuelve en mayo del 22, vuelven después de documentar lo de Bucha, vuelven a Babin Yar, y ahora aquí ya hay un análisis, como digo, menos cruento, ya no se cuenta el horror en sí, sino que se analizan, es una parte más de investigación, muy interesante para conocer lo que pasa, lo que ha pasado en estos siglos, realmente siglos, las causas históricas, Claro, porque étnicas, es algo, ¿no? Que se pregunta el lector, ¿no? Y bueno, claro, si aparece también en el libro las causas, ¿no? Que es importante, ¿no? todas, El ¿no? conocimiento de eso y que un mismo territorio haya sufrido crueldades tan extremas como estas que aparecen en el libro. Claro, entonces, bueno, hay muchas cosas ya sabidas desde el punto de vista cultural, político, religioso, ideológico, económico, ¿no? Por de pronto hay páginas muy ilustrativas acerca de los diferentes ocupantes de la región, desde guerreros escandinavos del norte, que llegan del norte, luego el cristianismo ortodoxo en el primer milenio, una invasión mongola en el siglo XIII, la soberanía polaco-lituana, que se reparten la mitad occidental del país y la moscovita se reparte a la otra mitad,
el sometimiento luego, ya siglo XIX, al dominio de los zares, y más recientemente la ocupación nazi, luego la dictadura soviética y por último la independencia, ¿no? Luego la negación de la identidad ucraniana por parte de Rusia se documenta también, en particular por Putin. Putin tiene un texto muy significativo y se nos transcribe en párrafos de la unidad histórica de los rusos y los ucranianos, en donde sostiene eso. Es un texto que formó parte de una locución televisada de Putin pocos días antes de la invasión. En ella sostenía la tesis de que Ucrania no solo es un país vecino, es una parte inalienable de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual, ¿no? Y luego también hay muchos, y esto es muy interesante realmente, muy esclarecedor, de la notable huella nazi en la región, ¿no? Que es lo que hoy sirve a Putin como coartada ideológica, ¿no? Hay que desnazificar a Ucrania, y eso es lo que justifica lo que entonces llamó, yo creo que hoy ya le debe llamar guerra abiertamente, entonces llamó operación especial, ¿no? Entonces, es esta última dimensión de lo nazi lo que resulta ilustrativo, porque quizá no esté tan al alcance de la opinión pública en general, y por tanto aprendemos ideas interesantes, o podemos reflexionar sobre ideas interesantes, ¿no? Entonces, claro, Babin Yar es un exterminio nazi en donde la colaboración de los comandos, de soldados, incluso de la población ucraniana, fue muy grande. Y aquí se analiza este fenómeno, ¿no? Este fenómeno que es el que propicia la identificación de Ucrania, de su pueblo y de su gobierno con el nazismo. Y eso es lo que maneja Putin, lo que manejan sus ideólogos, a pesar de las evidencias. Zelensky es judío. Zelensky es judío y es un sinsentido ponerlo como ejemplo de alguien pro-nazi, ¿no? Entonces, ahí se abre aquí el libro bueno, a una historia curiosa, ¿no? Conocemos la OUN, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, como lo llama Little, el elefante en la sala de la memoria contemporánea de Ucrania, ¿no? El que rompe las costuras, pero que todo el mundo finge ignorar. Esa es una de las inconveniencias de estos lugares. Un lugar inconveniente es que aquí ha habido una aportación masiva y sustancial de la población ucraniana hace 80 años en el exterminio de los judíos en el barranco de Babin Yar. Fíjate que el odio al judío hace que Little, en una fórmula, bueno, quizá un poco trivial, un poco frívola quizá, ¿no? Pero muy significativa, habla de que la matanza de los judíos, la ancestral trayectoria de matanzas de judíos en Ucrania dice, una coproducción germano-soviética, ruso-germana, es decir, ilustra episodios de la historia de Ucrania en donde los judíos han sido hostigados y asesinados cruelmente, tanto por el nazismo, pero siempre con la colaboración. En lo de Babin Yar, claro, Ucrania estuvo muy sometida por el stalinismo y hubo una hambruna provocada por Stalin, que provocó millones de muertos, Sí. que funcionó como resquemor en la población, de tal manera que ven al nazi invasor como realmente un liberador, los iban a liberar de la odiada Rusia, ¿no? Entonces todo eso, la presencia de movimientos políticos en el pasado, pero lo revelador es el presente. Ahora hablaremos del presente. En el pasado, movimientos políticos pro-nazis y colaboradores, ¿no? Entonces, claro, él habla, Little, de esa coproducción germano-soviética, de exterminio de los nazis. Se nos cuentan singularidades de las diferentes facciones de esos movimientos nacionalistas. Hay la UPA, que es una rama militar sangrienta, realmente de la organización independentista ucraniana, ¿no? No eran muchos, unos 200.000 simpatizantes entre millones de habitantes del país, pero de todas formas suficientes sus atrocidades para bueno, permitir a Putin construir esa ecuación siniestra de los ucranianos fueron colaboracionistas, por lo tanto los ucranianos son nazis, en consecuencia hay que desnazificar a los ucranianos, ¿no? Hay que atacar a los criminales siendo más criminal aún. Sería Claro, la lectura al efectivamente, final, ¿no? ¿no? Y haciendo abstracción de que la población ucraniana en su mayoría, y la de entonces, y en particular la de hoy, no tiene nada que ver con ese nazismo, ¿no? Aunque, claro, es verdad, señala Little, incorpora transcripción de párrafos de un artículo del historiador y profesor norteamericano Timothy Snyder, que está especializado en historia de Europa Central y Oriental, que cuenta lo sustancial de este fenómeno y dice que Ucrania en este momento Rusia ve en cualquier ucraniano
un nazi. Un nazi es un ucraniano que se niega a admitir que es ruso. Es decir, todo aquel ucraniano que no acepte el dominio ruso, por definición, es nazi y por lo tanto hay que reaccionar contra él, ¿no? En cualquier caso, los hechos de hace 8 décadas sí que permiten explicar el porqué de la inconveniencia de Babin Yar. Es un lugar molesto y perturbador porque los ucranianos de hoy no quieren sacarlo a la luz. No lo quieren sacar a la luz porque revela un episodio muy oscuro. Un cierto colaboracionismo, ¿no? Con Claro, un lo episodio muy peor oscuro de de su aquellos historia, ¿no? tiempos. Entonces, claro, la tesis en el fondo, si podemos hablar de tesis en el libro, más allá de la descripción del horror, es que Ucrania tiene un serio problema mientras no resuelva la ambigua relación que tiene con su pasado. Entonces, el problema, más allá del fin de la guerra y del sufrimiento, el problema nos dice Little, del difícil futuro del país, es que todo en Ucrania está mezclado. Todo es confuso, nada es blanco y es negro. Dada la multiplicidad de fuerzas, de intereses, de enfoques en juegos, que muchas veces son ambivalentes entre sí, ¿no? Fíjate que en los días del Maidán, de esta movilización popular en favor de la incorporación de Ucrania a Europa, se exhibían banderas y símbolos rojos y negros de la UPA, es decir, de la vertiente más criminal del nacionalismo ucraniano. Se presentaban retratos de Bandera. Bandera es este líder de esa sección, de esa facción criminal pro-nazi, responsable de miles de asesinatos en la Segunda Guerra Mundial. Cantos típicos, cantos, diríamos, legendarios de esas organizaciones, ¿no? Hay un momento también en el que se nos dice casi entre exclamaciones Little. No es Little, es uno de los entrevistados. En concreto, creo que es una de las entrevistadas. Creo recordar, dice, hasta los gays y las lesbianas llevaban banderas de la UPA el Día del Orgullo. Claro, ¿por qué? Porque operan como símbolo antirruso. Y claro, la potencia de lo antirruso es muy grande. Y frente a lo antirruso, bandera. Y hay incluso una declaración de alguno que dice, pues bien, sí, si tenemos que ser banderistas, seremos banderistas. Pero todo por acabar con este dominio. De manera que, bueno, insisto, un primer plano muy obvio, que es la descripción del horror, con dos dimensiones, el pasado del 41 y el presente del 2022 y los años que siguen. Y luego otra dimensión, menor porque es solo el último tercio, pero que es también ilustrativa, pero esa dimensión que podríamos llamar más reflexiva, más racional, de análisis de los hechos, que bueno, hacen del libro, si superamos, aviso para navegantes, si superamos las prevenciones, las cautelas que supone o que deberían imponer lo desagradable, cruel de los hechos narrados, pues hacen el libro un libro, a mi juicio, muy, muy atractivo, de lectura indispensable, y bueno, especialmente en estos días que celebramos, nos motiva el celebratorio, y claro, Conmemoramos el recordamos aniversario. los 3 años ya Con de nuevos operación. protagonistas, además, sobre el terreno y sin saber muy bien lo que lo que va a pasar, ¿no? Pero es una tierra, yo creo que invadida por todos, que no ha sabido llegar a la concordia, con esa, además, tradición histórica que tiene de tantísimas influencias que podrían ser fabulosos, ¿no? Como país y, sin embargo, pues están sujetos, ¿no? A las ambiciones políticas, económicas de las potencias. Claro, yo he hablado aquí también a veces de la cuestión de los animales, ¿no? La animalidad, ¿no? La animalidad en el sentido tribal, diríamos, ¿no? Es decir, bueno, una especie se defiende de otra, una raza, entonces una manada se defiende de otra, ¿no? Los pequeños signos de distinción étnica son los que hacen que muchas veces, bueno, hemos hablado muchas veces también de esto, ¿no? Hace 30 años teníamos en el centro de Europa, en un centro un poco más oriental, ¿no? En la Ujú. antigua Yugoslavia, Sí, gente despedazándose por cuestiones étnicas, simplemente, ¿no? sí. Por una lengua, por una religión, por una visión del mundo. Una cosa que está presente constantemente Sí, no, que en la historia. desgraciadamente parece que se va imponiendo, Alberto, ¿no? Los cierres de fronteras y un nacionalismo, incluso en ese país que es expansionista por definición, los Estados Unidos, parece que también se va imponiendo ese nacionalismo, parece que está de moda eso.
Bueno, No sé. pues yo creo que una recomendación estupenda, la del día de hoy, Jonathan Little y Antoni de Ágata, Un lugar inconveniente. Creo que tenemos además hoy tiempo para un pequeño Ujú. fragmento, Alberto, pero será después de que nos comentes la música que has elegido para hoy. Bien, la música, bueno, trae una música muy dura, muy, digamos, muy combativa, de un grupo que escuchan en uno de estos paseos por Babin Yar. En estos locales abandonados hay grupos, grupos chicos de jóvenes que pasan el tiempo allí de mala manera, drogándose con alcohol y escuchando música atronadora, ¿no? Atronadora es quizá la menos del repertorio de Linkin Park. Es quizá este tema, quizá un tema emblemático del grupo, In the End, también muy significativo, ¿no? En cierto modo estamos en un fin del mundo, ¿no? In the End, en el fin de algo, ¿no? De Linkin Park, una canción así un poco agresiva, quizá como digo, de las menos agresivas de un grupo muy radical, muy combativo, ¿no? Ujú. Jóvenes sin esperanzas que en ese entorno pues, dejan pasar el tiempo de manera, digamos, embrutecedora, ¿no? Bueno, la música Eh, que siempre también nos ilustra mucho, ¿no? De cómo son los Sí, tiempos. en ese sentido, claro, ilustrativa y Mm, emblemática también nos ujú. sirve para complementar musicalmente el mensaje o el discurso del libro, ¿no? Y el fragmento que traigo es un párrafo del libro que transcribe las reflexiones de John Steinbeck en su viaje de 1947 a la zona, en donde no apreció lo que era Babin Yar, pero sí apreció, estamos en el 47, la guerra ha terminado apenas hace un par de años. Por cierto, quiero hacer un inciso aquí, 2025 son 80 años se cumplen los 80 años del fin de la guerra en el 45. Va a haber algún programa en lo que nos queda de curso y en el curso que viene a lo largo del año 2025 relacionados con la Segunda Guerra Mundial y episodios relativos a ese acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, en el año 47 han pasado 2 años todavía del final de la guerra, está muy reciente. Entonces, bueno, Steinbeck habla aquí bueno, del horror, de la violencia y del porqué. Intenta escudriñar las posibles causas de estos fenómenos, ¿no? Extrapolable a la Villar actual o digo, a la Ucrania actual, extrapolable a cualquier situación de estas que desde una perspectiva racional, medianamente empática, uno piensa, pero ¿cómo es posible que puedas torturar a alguien? ¿Cómo es posible que puedas tomarte un sándwich con mayonesa con total tranquilidad habiendo matado a alguien? Insisto, incluso sin ni siquiera la coartada ideológica de ese alguien te puede haber matado a ti hace 10 minutos, ¿no? Que no digo que justificara, pero sí podrían hacernos entender un poco más esa dimensión. Bueno, pues este texto juega o se relaciona con este tipo de situaciones y nos puede hacer pensar sobre ello. Muy bien, pues te escuchamos ya con mucha atención. En 1947, Steinbeck escribió: Es difícil imaginar a estos alemanes, difícil imaginar lo que sucedía en sus cabezas, cuál era el proceso de sus pensamientos, esos niños tristes, destructivos, horribles. Escenas como las que acabo de describir pueden relatarse hasta el infinito. Otra cosa distinta es reflexionar sobre ellas. Si me esfuerzo por imaginar a un hombre torturando hasta la muerte a otro hombre, y luego abandonándolo sin siquiera acabar con él, para ir a comerse una ensalada con mayonesa mientras intercambia bromas o escenas con sus compañeros, me veo abocado al vértigo, un agujero negro en el pensamiento, rodeado de un horizonte de acontecimientos infranqueables, cerca del cual toda idea vira a rojo y luego desaparece, atrapada sin retorno. Ahí es donde aparece la tentación de aferrarse a un modelo, una idea, que aunque no explique nada sirva como etiqueta. Por ejemplo, podría pensar: ese hombre es un anormal. Su padre le pegaba. ¿O acaso fue violado cuando era un niño? Es un hombre traumatizado, un psicótico. Pero si para hacer ese tipo de cosas uno tuviera que estar loco, entonces Ucrania no estaría llena de una frontera a otra de Buchas, de Mostzin y de todos esos Babin Yar a pequeña escala. Los locos no bastarían, ni siquiera en el ejército ruso. No. El hombre que hizo eso es un hombre normal. Tuvo una infancia, feliz o no. Fue a la escuela, jugó, exploró el bosque, recogió setas con su madre o pescó con su padre. Se enamoró. Tuvo unos hijos a los que ama y protege como todo el mundo. Es un hombre común, un hombre como tú y como yo.